Buenas tardes, mi nombre es Joana Andrea Capacho Rincón. El día de hoy les voy a hablar sobre las dragas, sus características, sus componentes, los tipos de dragas que existen, la capacidad que tiene cada una de ellas y las operaciones básicas. Las dragas son equipos destinados a la excavación de materiales sueltos o poco consolidados que se encuentran bajo una lámina de agua. Estos equipos son destinados a la excavación subacuática. El recubrimiento de agua puede ser natural o provocado por el hombre, cuyo fin es la utilización de dichas máquinas. En esta imagen podemos observar una figura y ahí nos muestra la antigua operación del dragado. En este caso existen dos tipos de dragas. Encontramos las mecánicas y las hidráulicas. En las mecánicas vemos tres tipos. La primera es la draga de cuchara, la segunda la de cangilones o la de rosario, la tercera es la de rodete succionadora. Y dentro de las hidráulicas encontramos dos, la cual son la cortadora succionadora y la de succión en marcha. A continuación les describiré los componentes principales de los diferentes tipos de dragas. La draga de cuchara. Esta draga está constituida por una excavadora de gran capacidad accionada mecánicamente mediante cables. Ahí podemos observar en la figura 2 un prototipo de draga de cuchara. Ahí nos muestran pues sus partes y también podemos decir que estas dragas varían considerablemente tanto en tamaño como en potencia y capacidad. La capacidad de la cuchara suele oscilar entre 1 y 9 metros cúbicos y la profundidad máxima de dragado entre 6 y 12 metros cúbicos bajo el nivel del agua. Sin embargo, hay cucharas en las que, de 12 metros cúbicos que inclusive pueden alcanzar profundidades mucho más superiores. Y en la figura número 3 podemos observar un detalle de la cuchara. Pues ahí vemos, nos muestran los dientes, la compuerta, el cazo, el cable de cazo y el brazo. En esta figura podemos observar gráficamente la relación entre la potencia instalada y la capacidad de la cuchara en este tipo de dragas. Dentro de las dragas de cuchara encontramos las dragas de cuchara retro. Estas dragas están constituidas básicamente por una retroexcavadora convencional montada sobre una pontona. Al contrario que la draga de cuchara, el movimiento del cazo es en dirección hacia la propia máquina, existiendo dos formas de trabajo, así como lo mostramos en la figura. Entonces ahí podemos ver las formas de trabajo de una draga retroexcavadora. En la figura número 6 podremos observar una draga de cuchara retro, que era la que estábamos hablando. Y en la figura número 7 vemos pues como reflejadas las características de estos equipos, siendo preciso indicar que las profundidades máximas se refieren al nivel de oruga de los retros y no al nivel del agua, dado que estas máquinas pueden montar plumas y brazos de diferentes dimensiones. Cabe aclarar que estas figuras son únicamente orientativas. La siguiente draga mecánica es la draga de cangilones. Este es el equipo más conocido y más antiguo y también es denominado draga de rosario. Está formada por un pontón rectangular y en los modelos desmontables por un montón principal y varios laterales. Ahí en la figura 8 podemos observar el extremo exterior del rosario de cangilones. La parte inferior del rosario es la que realiza la función de excavación al encontrarse diversos cangilones en contacto con el terreno. Y en la figura 9 vemos la draga de rosario de cangilones, ya pues completa. Entonces, en esta figura, en la figura 10, podemos observar la potencia instalada en este tipo de dragas y la profundidad de trabajo para equipos con distinta capacidad de los cangilones. Los valores representados corresponden a unas características medias de las unidades en operación en trabajos de dragado de materiales blandos o sueltos. Entonces, a nuestro lado izquierdo de la gráfica podemos ver la potencia de la cadena de cangilones, en nuestra parte de abajo la capacidad de cangilones y a nuestro lado derecho la profundidad del dragado. Eso es lo que nos está mostrando la gráfica de potencia y profundidad de trabajo de dragas de cangilones.
Las dragas succionadoras de rodete. El clásico rodete utilizado en las rotopalas de superficie se emplea también bajo el agua. Esta configuración actual de estos equipos se consiguió a finales de los años 70 cuando se construyeron los primeros prototipos. Entonces en esta figura se muestra el detalle del rodete. Ahí tenemos numeradas las partes y en la siguiente figura tenemos el rodete doble de canilones dotados de dientes. Estos equipos de trabajo tienen un peso mayor que las cabezas de corte convencional, ya que se precisan mayores exigencias constructivas en el diseño de todo el conjunto. Con estas unidades se consiguen rendimientos muy satisfactorios en terrenos cohesivos e incluso en arcillas silíceas. Son máquinas idóneas para el dragado de terrenos aluviales con escasa presencia de bolos. Bueno, ahora hablamos de las dragas hidráulicas y decimos que dentro de estas dragas encontramos la draga cortadora succionadora. La característica más sobresaliente de los equipos hidráulicos es que el desplazamiento del material dragado tiene lugar en mezcla con agua por medio de una bomba centrífuga. La draga cortadora procede de la evolución de la draga de arranque estacionaria, la cual no puede operar en terrenos duros ni dragar en perfil. Entonces, ahí en la imagen tenemos los tipos de cabeza y dientes de corte. Como podemos ver, son muy variados. Básicamente existen dos grupos. Los primeros son en forma de canasta, en donde las hojas están en corte de espiral y en forma de araña que las hojas son rectas. Y también podemos observar en la otra figura una draga cortadora succionadora pues ya completa con cada una de sus partes. Bueno, entonces, dependiendo de la dureza del material, se combina el giro de la escala con la rotación de la cabeza de corte de una u otra forma, tal como puede verse en la figura que tenemos acá en la imagen. Esto con el fin de conseguir la acción de corte más efectiva. Además de esas direcciones, otras variables a considerar son la velocidad de accionamiento, el tamaño del equipo y la profundidad del dragado. Entonces, como vemos en la figura, la parte A es la acción de corte en materiales duros o blandos y en la parte B solo en materiales blandos. También vemos en esta imagen una figura donde nos está mostrando la profundidad de dragado y potencia instalada de las dragas cortadoras succionadoras. Las dragas de succión en marcha. Estas unidades se desarrollaron a comienzos de los años 60 como consecuencia de la necesidad de rutas de navegación más anchas y profundas. Este tipo de dragas son básicamente embarcaciones que navegan por autopropulsión, sin cables de anclaje y utilizan un compensador de oleaje, lo que las permite trabajar continuamente e incluso en condiciones bastante adversas. La necesidad de operar en mar abierto sentó ya las bases en el siglo XIX para esta clase de dragas. De hecho, estas dragas eran estacionarias, pero dotadas de bodega de carga propia. Entonces en la imagen podemos observar una draga de succión en marcha y nos explican cada una de sus partes, lo que la componen. Un paso muy importante se dio cuando se construyeron unos sistemas adecuados para traer el material a dragar hacia el tubo de succión. Entonces, en la primera figura podemos observar que en la parte A están las cabezas de arrastre, la parte B son las cabezas con chorros de agua y efecto Venturi, y la parte C es la cabeza IHC con chorros de agua y la parte D es la cabeza cortadora activa. Al lado de la imagen podemos ver las características de las dragas de succión en marcha. Entonces, pues se dice que hay muchas variables en el diseño de una draga de succión en marcha, pero las características medias de potencia y profundidad son las que están allí presentadas. Bueno, las operaciones básicas. Las dragas trabajan normalmente efectuando cortes paralelos al eje principal del depósito o transversales al mismo, pudiéndose utilizar una o más unidades de dragado para hacer frente a los cambios, digamos que
hacia alcanzar los niveles de producción requeridos. En el dragado transversal, este tiene ventajas ya que los depósitos cuando son muy anchos, este tiende a extenderse más allá de los límites supuestos. Y el dragado longitudinal puede efectuarse con varios límites, con varios frentes para cubrir la anchura total del depósito, tal como lo vemos en la imagen. Cada frente puede avanzar de 10 a 15 metros, convirtiendo el traslado de uno a otro entre muy pocos segundos. Ahora hablaremos sobre el método de operación de las dragas de cuchara. Estas unidades realizan la excavación en cortes con anchura dada. El ciclo básico de la draga consiste en descender la cuchara hasta el fondo, excavar el ascenso de la misma, elevarla por encima del nivel de la barcaza, girarla y depositar la carga sobre dichas barcazas que se colocan lateralmente. El ritmo en que se explota una zona depende del tiempo de ciclo, anchura del corte y profundidad del material a ser dragado. En la imagen podemos observar el método de operación de una draga de cuchara. Entonces, pues ahí vemos la parte A y la parte B. La parte A la vemos de una vista superior y la parte B ya la estamos viendo como en corte. Entonces, ese sería el método de esta draga de cuchara. Bueno, ahora veremos el método de operación de la draga de canilones. La operación de excavación con una draga de rosario, que es la misma de canelones, se efectúa también según unos módulos o cortes. El ciclo básico de un corte comprende avance con el cable de tracción, excavación de los materiales girando la draga, esto para cubrir la anchura del tajo y la repetición del ciclo. Para conseguir la posición adecuada del equipo se utilizan unos cables laterales, así como lo vemos en la figura que está a nuestra izquierda, y la distancia avanzada por la draga en cada pasada depende de la profundidad de trabajo y tipo de material. Los valores más usuales son los que vemos en la tabla 1, donde a nuestra izquierda tenemos el tipo de material, en este caso sería duro, blando o muy blando, y a nuestra derecha tenemos la distancia avanzada. Entonces, para duro sería entre 0,3 y 0,5 metros, para blando sería entre 0,8 y 1 metros, y para muy blando sería entre 1,8 y 2 metros. Las dragas cortadoras de succión. El ciclo básico de operación de una draga de succión consiste en el corte, avance con los puntales, corte y nuevamente avance con los puntales. Aunque el proceso de bombeo es continuo, habrá momentos en los que solamente se bombee agua, por ejemplo, durante el avance o movimiento lateral de la draga. Existen diversos sistemas de puntales de apoyo que se utilizan para el desplazamiento de las dragas de succión. Por medio de los cabrestantes laterales delanteros, la draga traza un arco de circunferencia con centro en el eje puntal. La dimensión de la draga y por consiguiente la magnitud del arco citado condiciona la anchura del corte a excavar. Las principales configuraciones son pues 4. La primera serían los dos puntales independientes. La segunda sería un sistema con carro de puntales. La tercera sería el de sistema de puntales pivotantes y la cuarta el sistemas especiales. Entonces, en la figura que vemos ahí podemos ver un desplazamiento de la draga con dos puntales, que en este caso sería una de las principales configuraciones que tiene esta draga cortadora de succión. Entonces la segunda configuración principal consiste en la instalación de un carro móvil al que se le fija un puntal mediante una abrazadera. Este carro se mueve longitudinalmente en un hueco dispuesto en la parte posterior de la draga. Y ahí lo vemos en la imagen, el detalle del carro portapuntal. El método de trabajo de la draga resulta más sencillo que con el sistema anterior y se desarrolla según la imagen que vemos al lado de la que acabo de nombrar, que es donde nos muestra un esquema de operación de una draga con un carro portapuntal.
El tercer sistema es comparable con el anterior, pero en este caso el puntal de trabajo gira sobre un eje horizontal, así como lo indicamos en la última figura. En este caso encontramos tres procedimientos posibles. El primero, que es con tajo horizontal, el segundo, que es con tajo vertical, y el tercero, que es contratalud. Entonces la imagen que aparece ahí, la primera, nos muestra la draga de rodete trabajando con un tajo horizontal. Este dragado, digamos que es similar al corte en bloque lleno de las rotopalas de la superficie. El rodete se mueve con la escala de arriba hacia abajo y arrancando, digamos que una rebanada de material con un espesor máximo entre media a tres cuartos del diámetro del rodete. El segundo procedimiento sería el dragado con tajo vertical. Este dragado es equivalente al corte por terrazas de las rotopalas. La altura de cada terraza suele ser aproximadamente igual a la mitad del diámetro del rodete. Ahí vemos la figura, la que está en la mitad sería la figura del método de trabajo con un tajo vertical. Y hablamos también como procedimiento el dragado contra talud. Entonces nos dice que los terrenos poco consolidados que se desmoronan fácilmente pasan a formar un talud durante el dragado. Entonces en esos terrenos es posible trabajar con el rodete a la máxima profundidad, según los ángulos de reposo que adopten los materiales. Debido a esto se pueden efectuar avances en sentido horizontal. Y pues ahí vemos la imagen del método de dragado contra talud. En la tabla número 2 podemos ver que se indican los campos de aplicación de las diferentes clases de dragas, pudiéndose utilizar como una primera guía. Entonces, pues ahí vemos la tabla, nos dan las condiciones de operación, los tipos de draga, la adecuación para la restauración y la adecuada para el transporte por tubería. Entonces ahí vemos como un tipo de nomenclatura. Cuando tenemos la A significa que es muy bien, la B es bien, la C normal, la D mal y la NA pues que no aplica. Entonces pues ahí podemos observar un poco sobre lo que fueron las dragas. Espero que haya sido de total entendimiento y pues muchas gracias por su atención.